Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy con la consultora política, analista Indira Urbaneja. A mí me encanta hablar con Indira, ¿no? Indira es sin filtro. A Indira o la amas o la odias, pero Indira es como es. Sí. Por cierto, Indira, antes de que empecemos a analizar algunas cosas, quiero hacer un programa contigo distinto, porque ¿sabes? El tema de las elecciones, iban a habilitar a María Corina y queda como que trillado, ¿no? Sí. Un programa acá, que prendes, está en lo mismo y uno quiere ser distinto, ¿no? He visto, y quiero preguntarte, cuando estaba haciendo la producción y revisando tus redes, te he visto opinando mucho, o sea, asumiendo posiciones políticas, ¿no? Que es muy distinto al rol que uno espera de un consultor. ¿A qué se debe eso? Yo soy un mix, yo soy un blend, yo soy así. Ajá. Algo como que mitad. Pero es un Buchanan, tú eres un blend. Un blend, una mezcla allí. Porque ciertamente, o eres consultor y tomas, te cuidas incluso de fijar posiciones, porque se supone que tú quieres ser consultor de todas las tendencias políticas. No te has cuidado para nada, por lo menos últimamente. No me he cuidado por algo. Primero porque cuando yo decidí ser consultora política y analista política y enrumbar mi carrera profesional por allí, yo estaba clara que más que hacerlo por un tema de dinero, de que la gente me contrate para darle mis ideas, mis guías, mi asesoría, yo quería dirigir mi trabajo, mi tarea, que tuviera un fin. Y mi fin es la de construir un centro político en Venezuela, y eso yo lo he dejado muy claro. No teniéndome a mí ni como líder, ni como nada de eso. De hecho, yo creo que las personas tienen que saber jugar su rol. Yo no me cierro nunca la oportunidad de que algún día, bueno, no sé, sea diputada, sea cualquier cosa. Pero a mí siempre me gusta estar detrás de la cortina. ¿Y qué es un centro político? Te pregunto porque aquí cualquier opositor, y yo soy de centro. No, un centro y aquí político. Todo el mundo es de centro, pero bueno, de centro de aquí para afuera. Porque las acciones a veces te llevan a que eres de derecha o te llevan a que eres de izquierda, pero aquí todo el mundo quiere ser de centro. Vamos a dejárselo claro a la gente como con plastilina. Hoy día en Venezuela, porque te podría dar una explicación filosófica y política de qué es el centro, pero en Venezuela hoy día ser de centro es ni militar en el radicalismo opositor, que en este caso lo lidera María Corina Machado desde mi punto de vista, ni militar, por supuesto, en el radicalismo oficialista, que es el PSUV y el gobierno. Entonces, hoy día el centro en Venezuela es todo lo que no está ni con María Corina ni con Nicolás Maduro. Hoy día, siendo pragmático en lo que es ese centro. Y yo entonces soy una consultora, soy una asesora, pero por ejemplo, a mí llega ahorita alguien del radicalismo opositor a contratarme y mira, ni que me ponga $1 millón en la mesa, lo atiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consecuente como consultora con mis principios políticos y democráticos. Igual el gobierno viene y me ofrece ahorita, mira, $1 millón para que sea nuestra asesora. No, porque el problema es que yo entendí que este país, que es un país riquísimo en minerales, en petróleo, en todo, no merece el castigo que le están dando los dos extremos. Yo creo que la política se polarizó a un punto de que también polarizaron las necesidades. Y el gran daño se le está haciendo al pueblo. Claro, porque fíjate, nosotros... Es el que sufre todos esos extremismos. Mira, una vez, mi primer artículo que yo escribí para El Nacional en el año 2019 hablaba de que cuando hay peleas de elefantes, quien sufre es la grama, porque están dos elefantes peleándose y están los dos socavando ahí la grama. En este caso, en la parábola, la grama es el pueblo. Y los elefantes, ¿quiénes son? Los dos extremos políticos. En aquel momento lo encabezaba, en el 2019 lo encabezaba Guaidó, Leopoldo López, todo lo que estaba alrededor del llamado gobierno interino. Hoy día ese otro extremo lo encabeza María Corina. Y de este lado lo sigue encabezando el oficialismo, el PSUV, el chavismo. Ahora, tú puedes mantener la polarización política. Chévere, tú estás en un extremo político y yo otro, y nos peleamos en lo político. Claro. Pero en un país normal y civilizado, lo que no podemos polarizar son las necesidades de la gente. Es decir, si
el pueblo, si tenemos que darle respuesta a nuestros abuelos, a nuestros pensionados, a nuestros jubilados, a la gente que gana muy poco, a la gente que necesita la asistencia del Estado, eso no lo puedes polarizar. Entonces aquí hay gente opositora que si el gobierno plantea algo positivo para el país, no lo apoya porque eso es del gobierno. Claro. Y viceversa, si viene una propuesta positiva del sector de oposición, el gobierno tampoco la acepta porque viene, porque es de donde viene y no lo que... Entonces hay una diferencia sustancial entre polarizar la política y polarizar las necesidades del pueblo. Claro. Entonces yo creo, y aquí me meto como consultora, como asesora y también como venezolana, que el centro político, el centro democrático, que la oposición moderada de este país es la que tiene que agarrar y decirle a estos dos extremos: un momentico, si ustedes quieren seguir matándose, mátense, pero los problemas del país... Tú identificas sectores, no sé si te atreves a darme nombres, que estén en ese verdadero centro. Sí, por ejemplo, yo no tengo ningún complejo, como a mí no me pagan ninguno. No le estoy haciendo apología ni publicidad, aunque después de lo que voy a decir deberían de contratarme. Por ejemplo, Fuerza Vecinal es un partido que precisamente es blanco de ataques, y por ahí se viene un artículo donde yo digo lo difícil que es para el liderazgo emergente, a los que no queremos estar en ninguno de los extremos, porque yo, incluso si me tuviera que definir políticamente, yo no me siento identificada en ninguno de los dos extremos. Yo sí creo en la democracia de centro, y yo sí creo en el ejercicio del centro cuando ocurren este tipo de polarizaciones. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos polarizan demócratas y republicanos, pero ahí hay una nación que cuando toca defenderla, republicanos y demócratas se ponen de acuerdo, porque es el país lo que está en el medio. Entonces, por ejemplo, en este momento yo creo un partido que pudiera ser de centro. Bueno, Fuerza Vecinal no lo veo ni militando con María Corina, ni lo veo militando con el gobierno. Ese puede ser una opción. El MAS, por ejemplo, a propósito de que cumplieron ayer 53 años. El MAS creo que le falta una definición, redefinirse un poco más. El MAS viene de haber apoyado, por ejemplo, las primarias, procesos porque, bueno, primarias. Es un partido además socialista, de y de izquierda, que estuvo en su momento apoyando al presidente Chávez, pero ahora apoyó lo que saliera de las primarias, están apoyando a María Corina. Entonces, ¿cómo tú identificas al MAS, por ejemplo? Si todo lo que apoye a María Corina ya se va a aquel extremo, y todo lo que apoye a Maduro se va hacia el otro extremo. O sea, si igual... Entonces hay que no apoyar a ninguno de los dos para estar en ese centro. Para estar en el centro no puedes apoyar ninguna de las dos líneas, definitivamente. Porque es que son cosas contrapuestas. ¿Por qué? Porque incluso lo que viene planteando María Corina es un cambio en torno a ella. Y lo que te plantea el PSUV es una continuidad en torno a ellos. En ninguno de los dos espectros hay disidencia. Tú no puedes estar al lado de María Corina y ser crítico disidente. Ella no te lo va a permitir. Como tampoco del lado del PSUV te permite ser crítico y disidente. ¿Y dónde está la mayoría en el centro? En torno a la aceptación de la gente? En el centro, y mira... Porque es que yo he visto, a través de todos estos años, Indira, yo he visto muchos partidos tratando de presentar una tercera opción. Se presentan como una tercera opción, pero no los veo yendo para ningún lado. O sea, la gente o se va para un extremo o se va para el otro. Bueno, porque se han ido olvidando de lo que es el centro, y aquí te estoy buscando una encuesta, una última encuesta de Polianalítica que dice, vamos a hablarle a la gente con números, 38.8% del país se considera independiente. 23% se considera opositor, de esos opositores que están en MUD, Plataforma María Corina. 17% se consideran chavistas. 20.7% no sabe. Es decir, si tú sumas el 38% de los independientes y el 20% que te dice no sé, estamos hablando de 58%. Que no se identifica con ningún sector. Que no ni está ni de un lado ni del otro. En ninguno de los dos extremos. Entonces es absurdo, y esto aquí te estoy hablando como consultora, es absurdo que quienes están buscando impulsar un cambio político no entiendan que los votos están en el centro y no en esos dos extremos. Además, si nos guiamos por estos números, ninguno de los dos extremos son mayoría. ¿Y cómo le llegas tú a esa gente? ¿O son personas que definitivamente no quieren saber nada de la política y no hay forma de alcanzarla? No, sí hay manera, porque el proceso político, el ser humano por esencia es un ser político. Desde el momento incluso de cómo tú distribuyes las cosas en tu familia, tú estás haciendo política dentro de tu familia. Lo que pasa es que hay momentos, picos en las sociedades, donde las personas se hartan, se cansan, se molestan, se frustran. Entonces la única forma de tú reenamorar es un proceso de reenamoramiento. Es más, yo creo que el titular es ¿cómo tenemos que reenamorar a esa mayoría del país que no está en ninguno de los dos extremos?
Y es como pasa tal cual, como cuando usted tiene una relación amorosa. ¿Cómo haces tú si te peleas con tu esposa, con tu pareja? Tienes que reenamorarla, tienes que volverle a mandar flores, tienes que volverle a dar cariño, tienes que ganarte tu confianza. Y yo creo que todo empieza por una oferta electoral. Primero que nada, creíble. ¿Por qué la gente se desapega de la política? Bueno, porque deja de creer. Entonces ya tú no le puedes venir a hablar a ese centro, a decirle, aquí vengo a venderles el futuro del país. Esas frases trilladas, la gente no quiere que le hables del futuro, la gente quiere que le hables del hoy, por lo menos en Venezuela. La gente quiere que le hables qué vas a hacer tú como gobernante local, regional, nacional, para su tema de que su economía familiar mejore. Porque el gran problema hoy, según todos los estudios de opinión, todas las encuestas, el principal problema de Venezuela no es económico, es existencial. Sí. Porque además el salario está unido a un problema existencial. ¿Cómo vivo? ¿Cómo le garantizo a mis hijos su educación? ¿Cómo garantizo alimentos? ¿Cómo garantizo comida? Ahora fíjate, Indira, yo tenía casualmente un recuadro de Polianalítica que publicaron ellos en su Twitter, o en X, como se llama ahora. Una encuesta que dice, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted si las elecciones presidenciales fueran este domingo? Esa encuesta terminó el trabajo de campo el 12 de enero del 2022, o sea que está calientica. Reciente, sí. Está reciente. Bueno, esa encuesta le da 52% a María Corina Machado, le da 18% a Nicolás Maduro, 9% a Benjamín Rauseo, 4.9% Manuel Rosales, 3.2% Capriles, 1.8% Ecarri y otros y ya está. Entonces, fíjate, la gente está comprando el proyecto o la propuesta de María Corina, okay, según esta encuesta, ¿no? No, vamos a enseñarle a nuestra audiencia a leer encuestas. Okay. Primero tú te vas a cuántas personas votarían por ella, pero fíjate tú, cuando yo te digo a ti que solo 23% se identifica con la oposición, es que ella de ese 23% tiene el 50 y tanto, no es el 50 y tanto de la población electoral. Claro. O sea, no es, vamos a hacer números, a mí me encantan las matemáticas. Vamos a redondear el padrón electoral en 20 millones, vamos a poner un número grueso. Okay. La encuesta te dice que de esos 20 millones, el 23% de esos 20 millones, es decir, 4 o de los que van millones, a votar. De eso, que sería otro corte también, porque no todo el mundo va a votar. Correcto, pero vamos a suponer que... O sea, 20 millones no votan. Correcto, pero vamos a suponer que van a votar los 20 millones. Y vamos a suponer que esos 20 millones, el 23% es opositor y dice abiertamente, yo soy opositor. Estamos hablando que el 23% de 20 millones, algo así como 4.600.000, suponiendo. De esos 4.600.000, ella tiene el 50 y tanto que dice la encuesta. Entonces ella tendría 2 millones y tanto de votos, según esa encuesta. No es que tiene 10 millones de votos en función del padrón completo. Claro. Entonces, claro, es un juego de palabras, es un juego de percepción. Cada quien le da una narrativa distinta a estos números. Pues. Y entonces, en casita, la audiencia que no sabe de encuesta dice, wow, María Corina tiene entonces 10 millones de votos, pues si ella tiene el 50% en las encuestas y hay 20 millones, a eso después le tienes que restar la abstención. Pero nosotros incluso hicimos un ejercicio muy rápido y fuimos amables, no le quitamos la abstención, dejamos el número grueso. Y el número grueso, es decir, repetimos, primera variable, que voten los 20 millones, que es imposible. Segunda variable, porque además recordemos la diáspora y hay mucha gente en el exterior que no va a votar. Pero supongamos que la primera variable es que votan los 20 millones. Bueno, la encuesta me dice que 23% de esos 20 millones son opositores. Entonces estamos hablando de 4.600.000. Pero la encuesta también me dice que ella tiene 50% de aceptación, de intención de voto. ¿En dónde? En el país, en los 20 millones, no. Ella tiene 50% de aceptación y de voto dentro de los que están dispuestos a votar por la oposición. ¿Tú no crees que María Corina tiene la primera opción, si fuese... si se le permitiera inscribirse y ser candidata, tuviera la primera opción a la candidatura a la presidencia de la República? Bueno, es que fíjate, según esta encuesta, estarían casi cabeza a cabeza, porque después la encuesta te dice que el chavismo tiene 17.4% de esos 20. Entonces, esto me está diciendo que entonces el chavismo, la oposición está como en 4.600 y el chavismo está como en 3 y algo.
Entonces, cuando eso lo llevas a números reales, María Corina tiene 50 y pico, tiene 2 millones y tanto, y si Maduro lo que tiene es el 18 de esos 3 y pico, entonces también estamos hablando de que están ahí, que tampoco la diferencia es abismal cuando achicas los números. Yo creo que María Corina es una buena candidata del radicalismo. Ahora, no podemos dejar en medio ese país que tú no sabes por quién va a votar. Porque cuando yo no se ha decidido. Cuando yo te digo que hay 58% entre los que no saben y los que se consideran independientes, ese es el que termina decidiendo la elección. Entonces, yo mal podría decirte que el ganador va a ser Maduro o que la ganadora va a ser María Corina, porque tendríamos que evaluar cuál puede ser el comportamiento o la tendencia el último día de ese 58%. Entonces, ¿quién gana hoy la elección? ¿María Corina o Maduro? No, lo gana el centro. Vamos a ir a un corte de publicidad, Indira, y al regreso vamos a analizar desde el punto de vista político sucesos que están ocurriendo recientemente. Por ejemplo, hoy es titular de La Voz, hay 32 personas detenidas por planes terroristas y el presidente acusa a sectores de oposición. ¿Tiene sentido que sectores de oposición estén en eso en año electoral? No me lo responda. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Indira Urbaneja. Ella es analista, consultora política, analista política. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Indira Urbaneja, consultora política, analista. Y Indira, hablaba del tema de estos presuntos, como decimos los periodistas, sucesos, conspiraciones, de 5 habla el fiscal general de la República. Y yo decía, pero bueno, esto tiene sentido desde el punto de vista político, en un año electoral que la oposición, porque yo entiendo que hay sectores radicales que se montan en esto, pero eso tiene sentido desde el punto de vista político, que haya sectores de oposición en pleno año electoral conspirando contra la vida del presidente, contra la vida de Padrino López y otros nombres que se han mencionado. Mira, ningún plan de este tipo tiene sentido, como dices tú, menos en un año electoral, porque de repente cuando yo nunca voy a apoyar este tipo de salidas, pero por supuesto, fíjate que cuando en 2019, 2020, que se hablaban de algunas operaciones también, bueno, tú decías, bueno, estoy tratando de buscar una ruta alterna porque no hay un panorama electoral claro, pero hoy día tenemos un panorama electoral y por lo menos entiendo que Maduro ha dicho que este año se van a hacer elecciones y hay elecciones. Es algo que él no debería de decir porque está en la ley, en la Constitución además. Pero bueno, el hecho de que él como jefe de Estado lo ratifique y lo diga es ya un paso interesante. Ahora bien, ¿qué veo yo de las acusaciones que se están haciendo? Yo veo que hay sectores que conspiran, que incluso no están en nuestro país, que tienen intereses en nuestro país. Y ellos invitan a los políticos. Yo no lo veo como una conspiración que nace en el seno de la política, sino que nace en torno a los intereses. Y bueno, tú siempre cuando hay un plan de conspiración que busca la toma del poder, tú tienes que pensar en quién va a dirigir ese proceso una vez que tomes el poder. Y por eso cuando tú ves los videos y ves un poco todo lo que se expuso ayer al país, lo hizo el fiscal, lo hizo el ministro de la Defensa, Padrino López, lo hizo Diosdado Cabello en su rueda de prensa de los lunes. ¿Qué es lo que están diciendo allí? Bueno, que habían unos planes de unos señores, de hecho nombran a Carratú Molina, o sea, nombran a una cantidad de gente que no está en Venezuela. Ah, bueno, pero que ellos entonces iban a poner a liderar a María Corina Machado. El coqueteo con el tema conspirativo, el coqueteo con un alzamiento militar, siempre va a estar presente porque es la forma más fácil, entre comillas, más sangrienta, pero más dolorosa, más traumática, pero más fácil de llegar al poder, que irte a medir en una elección. Ese coqueteo siempre va a existir. Ahora bien, ¿cuál es el error
de la clase política, sobre todo de este sector de oposición radical, dejarse mezclar en esos planes. Yo no creo que ellos hayan sido los cerebros o los planificadores. Lo que yo creo es que hay otros cerebros, otra gente que planifica, que busca y toman en las referencias políticas internas para colocarlos al frente de este tipo de procesos. Es una tupidez, una torpeza, porque además te voy a decir algo, Emilio. El gobierno tiene 25 años en el poder. Tiene las Fuerzas Armadas bien controladas, bien filtradas. La Fuerza Armada es una Fuerza Armada ideologizada. Eso no es un tema de que yo me quiero voltear porque me quiero voltear, que le da un golpe o porque lo quiero dar. Ahí hay una Fuerza Armada que responde a unos principios y a unos valores ideológicos. Por lo tanto, es muy difícil de quebrar. No se quebraron cuando tenían la amenaza de los Estados Unidos, cuando Guaidó se montó como presidente interino. Se van a venir a quebrar ahora. ¿Y por qué? Cuando tú analizas quiénes eran los grandes golpistas que iban a sacar a Maduro o a matar a Maduro, estamos hablando de sargentos, estamos hablando de soldados. Yo no vi grandes, exceptuando algunos que otros que se mencionaron, coroneles y generales, yo no vi tampoco una conspiración que venía del alto mando militar, ni vi una conspiración que incluía a grandes figuras militares. Mi llamado es, y mi consejo es, a que todos los factores de oposición, desde María Corina hasta José Brito, se desliguen de todo lo que tenga que ver la conspiración. No, porque el camino democrático electoral es... Ahora que mencionas a María Corina, un Twitter tuyo de hoy. Feliz martes 23 de enero. Propicio recordar en el Día de la Democracia que en julio 2023 avisé, el plan de María Corina no es electoral. No, yo sigo creyendo que su plan no es electoral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella sabe que está inhabilitada y que las probabilidades de que la habiliten es muy baja. Otro señal, y no tiene nada que ver con este tema de que si está involucrada o no en lo que se le acusa de las conspiraciones para dar el golpe de Estado. Tiene más que ver con acciones propias de ellas, como por ejemplo, el nunca haberse preocupado por tener una tarjeta electoral. Si María Corina quiere ser presidenta, no entiendo todavía con qué tarjeta va a ir, porque el partido 20 como tal no existe, no está registrado, no tiene una tarjeta, no tiene una ONG. Bueno, tampoco es que lo van a dejar hacerla. Bueno, lo pudo haber hecho hace mucho tiempo, o al menos que ella tenga algunas tarjetas, como dice uno, debajo de la mesa. Pero si mi plan es electoral, ¿sabes qué hubiese yo hecho el mismo día que salí electa en la primaria? De una vez buscar y nombrar un sucesor. Primero le demuestro al país que me aceptaron y que yo fui la ganadora de la primaria, pero que yo no voy a ser un obstáculo para que esa oposición construya un liderazgo. Porque ¿sabes qué están haciendo hoy? Incluso ahorita que van a llamar Chaplas, Altamira, todo, ella le está restando tiempo a la construcción de un liderazgo alternativo que se va a tener que construir en el momento que a ella le ratifiquen su inhabilitación. Ayer Felipe Mujica en el aniversario del MAS hablaba algo de eso, hablaba ponía el ejemplo de Barinas, pues decir, bueno, nosotros tenemos que cambiar, y tiene que ser con el que sea, o sea, como que dando cabida a que María Corina no la iban a habilitar, o que en el caso de que no la habilitaran, bueno, hay que seguir buscando alternativas, pero que no podía ser eso. ¿Y cuánto tiempo? Porque fíjense, se habla, si respetamos el Acuerdo de Barbados, el Acuerdo de Barbados te dice que la elección presidencial debería realizarse después del primer semestre, es decir, las elecciones presidenciales podrían ser el 1 de julio. Emilio, ¿tú sabes cuánto tiempo, esto te lo digo como consultora, lleva montar una campaña electoral presidencial? Por lo general, lo que nos indica el conocimiento, 2 años de antelación. ¿Cómo tú montas una campaña presidencial en 5 meses, en 4 meses, en 3 meses? Y me pueden decir, no, pero cuando Capriles fuimos y en 90, ahí rapidito, un mes se hizo elección. No, ya va, espérate, pero él acaba de salir de la elección con el presidente Chávez. Entonces estaba fresquito, ya había recorrido el país 2, 3 veces. O sea, era una campaña que estaba allí. En el caso de que ella decida heredarle el trono, porque ella cree que eso es un trono, en caso que ella decida heredarle el trono a cualquier opositor, o incluso como se ha hablado hasta ahora, que pudiera ser una persona de su equipo de trabajo, una persona de su campaña, ¿cuánto tiempo puede tener esa persona para posicionarse? Sí. Tú no puedes arriesgarte a que tú digas esto, bueno, yo soy ahorita la líder, yo tengo puntos en la encuesta y yo al que toque, ese va a salir bendecido. No funciona así. No funciona así porque Hugo Chávez dejó a Maduro y nada más en menos de un mes entre que se hacía la elección, se anunciaba la muerte de Chávez y se hacía la elección,
Maduro bajó una cantidad de votos que no, es decir, no todo el mundo compró la transferencia que estaba haciendo Chávez. Y las últimas elecciones... El liderazgo era muy propio, pues, no era endosable. No funciona. No funciona de esa forma. No funciona. Y el caso de Varina, Emilio, es un error político igualar lo que ocurrió en Varina con el efecto nacional. Sí, totalmente. Es más, si eso fuese así, Freddy Superlano hubiese ganado la primaria. Porque él traía las charreterras de Varina. Él podía decir, bueno, pero quien ganó en Varina fui yo. Y le transferí a Garrido mi liderazgo. Ok, está bien. ¿Y por qué no fue así con la primaria? Yo creo que en el caso de Varinas, que bueno, lo hemos analizado infinidad de veces, fue un castigo o un voto castigo del pueblo. Sin duda. Porque fíjate que Superlano gana con, no sé, no recuerdo, 200 votos, algo así. Tampoco la diferencia. Y después le meten 40.000 de diferencia. Claro. ¿Qué partido puede decir que hizo esa movilización? Corto. El descontento, el partido del descontento. A propósito del 23 de enero, hoy 23 de enero, hay sectores que dicen, de oposición, que bueno, que estamos viviendo una dictadura y quieren comparar este momento con el momento de Pérez Jiménez. ¿Hay alguna similitud en estos momentos, en los de Pérez Jiménez y los cambios de gobierno y vivimos una dictadura? No. A propósito, hoy 23 de enero. No es comparable en lo absoluto. Tú puedes decir que el gobierno tiene algunas acciones y rasgos que a veces rayan o pudieran llegar a la línea de lo totalitario, de lo autoritario. Pero decir que esto es una dictadura bajo el concepto estructural y filosófico de lo que es una dictadura, no. Digan lo que digan y chillen lo que chillen, porque uno tiene que ser coherente con el discurso. Es decir, yo pretendo ser candidata presidencial y voy y digo, y estoy hablando aquí contigo y me estoy expresando y todo bien, y digo que hay una dictadura. Eso no tiene mucha coherencia. ¿Que el gobierno es muy susceptible con la crítica? Sí. Pero fíjate tú, yo he visto recientemente un tuitero que está preso, un tuitero del estado Carabobo, que es simpatizante de la candidata o la ex candidata de Elsa Solórzano. A él lo metieron preso. Pero no lo metieron preso por opinar, no es así como lo dicen, porque voy a hablar de mí, yo no sé si lo que él dice de Diosdado, de Maduro o de Chourio es verdad, pero por ejemplo ese señor escribió en su Twitter que yo era la administradora del cartel de los soles. Entonces, tú no me puedes decir que esa persona está presa por opinar. O sea, es una persona, primero, que me está difamando. Yo ni sé lo que es el cartel de los soles. No soy administradora de nada porque además ni siquiera estudié administración. Y no tengo nada que ver con temas de droga. Entonces, hay una línea diferente entre lo que es opinar y lo que es difamar. Entonces, en una dictadura no podríamos ni siquiera tú y yo estar compartiendo opiniones o disertando con el público. En cualquier país del mundo, Emilio. Yo sé que usted ha vivido en otros países, conoces otras latitudes, yo también lo he hecho, y usted y yo sabemos que en esos países grandes e importantes, usted no puede ir a decirle al presidente que usted es un idiota, un imbécil, eres un ladrón, un narcotraficante, un terrorista, y eso queda ileso. Vaya usted a Estados Unidos y diga, Biden es un terrorista narcotraficante, sin pruebas. Vaya y diga eso. Usted y yo sabemos que eso va a tener consecuencias. Entonces, no podemos decir, no, que la dictadura además. Vamos a un punto más importante. Tú sabes, una de las cosas, si queremos impulsar un cambio en este país, que nosotros debemos trabajar, es en la motivación del voto, en que la gente se reenamore de la política y se reenamore de la necesidad de que por la vía del voto haya un cambio en el país. Entonces tú le dices a la gente que esto es una dictadura y la gente te dice, bueno, pero ¿para qué voy a votar si esto es una dictadura? Y los dictadores no reconocen elecciones y los dictadores no hacen elecciones, o sí hacen, pero entonces terminan siempre imponiendo su voluntad. Esa narrativa aleja a la gente. Acabas de mencionar a los Estados Unidos, el presidente Biden. Y me haces recordar que, bueno, este año hay elecciones en los Estados Unidos en noviembre. Lamentablemente. Y seguramente las nuestras sean antes, ¿no? Es lo que se presume, que sean antes de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esa campaña, la campaña, tanto de Biden y de Trump, en torno a la relación con Venezuela? Mira, para ganar votos de la Florida y otros votos importantes bueno, infinidad de venezolanos y latinos que votan en los Estados Unidos. Por eso te dije lamentablemente.
porque como es año electoral y lamentablemente nuestra política interna, nuestro problema interno depende mucho de lo que suceda en Estados Unidos. Y esto a consecuencia de una posición que decidió irse a hipotecar con Estados Unidos, porque en todo caso ni Estados Unidos, ni Cuba, ni Irán, ni China, ni Rusia, ni nadie debería tener nada que ver con nuestra política interna. Pues nuestra política interna debería ser una política interna soberana de nosotros, de los venezolanos. Pero bueno, aquí hubo un sector que se fue a pedirle sanciones a aquellos señores y que les dijo a aquellos señores, bueno, intervengan Venezuela, métanse aquí a cambio de que nos lleven a Miraflores. Entonces ahora todo lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta. ¿Y por qué nos afecta el proceso electoral? Los republicanos que cuidan el voto de la Florida, el voto migrante, porque no existe una población venezolana todavía en Estados Unidos que sea tan grande como para definir un voto. Más incidencia tiene el voto chicano, el voto mexicano y el voto cubano-americano que el voto venezolano. Pero hay una solidaridad migrante. Entonces los cubanos, pobrecitos, se solidarizan con los venezolanos, entonces van y votan por la opción republicana, que es la que más está en contra de que exista un acuerdo con Nicolás Maduro o que exista una relación con el gobierno de Maduro. Los demócratas, que son un poquito más inteligentes, decidieron descongelar la relación con Maduro. Y por eso es que hemos visto, bueno, el acuerdo de Barbados, la liberación de Alex Saab, todas estas, la flexibilización de sanciones, que por cierto se vence en abril, hay que ver si la renuevan, si no la renuevan. ¿Por qué los demócratas se jugaron esa carta? Porque los demócratas saben que tienen perdido la Florida, o sea, que indistintamente de que flexibilizaran o no, o sea, ya Venezuela no está en el cálculo del riesgo de los demócratas, porque los demócratas saben que es muy difícil ganar la Florida. Entonces no les importa cuidar la Florida y por eso abren el juego con Nicolás Maduro. No porque no les importe ese voto, sino porque deciden abrir el juego. Bueno, porque hay una guerra entre Rusia y Ucrania que se sigue extendiendo. Hay conflictos ahora en el Medio Oriente, el tema Hamas y, o sea, Palestina-Israel ha traído también unas consecuencias en el mundo petrolero. Y los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Y nosotros sabemos que los Estados Unidos es un país muy pragmático. Y ellos simplemente entendieron, uno, que no les traía ningún beneficio seguir apoyando a un Juan Guaidó y a una posición, tú sabes, media inventora. Dos, entendieron que tienen su proveedor más seguro. Ellos pueden llevarse petróleo de cualquier parte del mundo, incluso de Canadá, que lo tienen cerquita. Pero Venezuela sigue siendo un proveedor seguro, pero además Venezuela es una pieza geopolítica. Si los Estados Unidos no resuelven su tema con Venezuela, le están abriendo la puerta a los rusos, a los chinos, a los iraníes, a Turquía, que no son los mejores amigos. A propósito de eso, para finalizar, porque lamentablemente, Indira, se nos acabó el tiempo, hago el comentario que la revista Forbes, que es una revista especialista en Estados Unidos en materia económica, ha señalado que un grupo de empresarios de los Estados Unidos se prepara para realizar, esto es una cita, una incursión sin igual en la economía petrolera venezolana, con el objetivo de reactivar el sector en el país sin importar si hay riesgo de perder su inversión. Esto cambia el juego político totalmente, porque estamos hablando, fíjate, y dan nombres, una fuente cercana reveló que aquí el Harry Sargent, el tercero empresario de la Florida, experto en esa materia, es una de las personas que está encargada de liderar ese movimiento. Eso le va a aperturar una gran cantidad de recursos al gobierno venezolano que pueden ser reinvertidos en lo social y que seguramente la gente puede reaccionar a esa. Dos cosas. Bueno, vamos a aprovechar aquí el programa de Emilia para dar un tubazo. Con respecto a esta visita, te puedo decir incluso que hoy está en Venezuela incluso norteamericanos, personas norteamericanas, norteamericanas estadounidenses, perdón, que vienen y que están evaluando temas de bonos, temas de inversión. O sea, esto que dice Forbes es totalmente cierto. Uno. Dos, es lo que te hablaba, el pragmatismo. Venezuela es un mango, es una fruta apetecible para todos los capitales de inversión, sobre todo en el mundo energético y petrolero. ¿Y por qué esto cambia el juego? El gran contendor hoy de Nicolás Maduro, y esto lo he dicho otras veces aquí en tu programa, el gran contendor hoy de Nicolás Maduro son las demandas sociales, no es la oposición. Pues mientras que la oposición esté dividida y fragmentada, no representa mayor amenaza para él. Pero para él sí hay una gran amenaza, los abuelitos, los pensionados, la gente que no le alcanza el salario, los servicios públicos, esas son las amenazas de él.
Si aumentamos el ingreso, es decir, si llegan estas inversiones, si el sector gasífero se activa como se prevé con las licencias que le dieron a Eni, a Repsol, si se reactiva el mundo petrolero y volvemos otra vez y este año tocamos el 1.000.000 de barriles, Nicolás Maduro va a tener los ingresos necesarios para aumentar salarios, para mejorar servicios públicos, y eso le garantiza una victoria y 6 años más en el poder, porque la oposición sigue perdida en el espacio. Bueno, con esas palabras nos despedimos, Indira. Te di el titular de cierre. Le diste el titular de cierre y de apertura, porque les recuerdo que este programa, Indira, va a ser el gran titular de la prensa del diario La Voz. Sigue perdida en el espacio. Mañana. Y los invitamos a las personas que se conectaron tardíamente, que quieren ver este programa, que lo estaban viendo en vivo, que ahora más tarde en YouTube ustedes colocan Conversando con Emilio y ahí encuentran entonces la totalidad de este programa y todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.